Hola amigos, qué alegría poder encontrarnos en esta quinta temporada de nuestro programa Cristonautas. Y como ustedes saben, estamos tocando una temática hermosísima, la de los salmos en las Sagradas Escrituras. Y para eso nos acompaña nuestra querida amiga, la doctora Verónica Talamé. Verónica, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, Ricardo. Para mí un honor poder compartir este espacio y toda esta serie de programas en torno a los salmos, que es una temática tan hermosa, ¿no? y que realmente nos enseña hoy y siempre cómo orar. Tú hiciste tu tesis doctoral sobre los salmos, ¿verdad? Sí, gracias a Dios tuve esa gracia, ¿no? Valga la redundancia, porque estuve, de los 9 años que estuve en Roma, 8 años en torno a los salmos. Primero la licenciatura, que la hice a partir del Salmo 42, y después el doctorado, que lo hice ya una temática transversal, que era la alegría en todo el Salterio. Así que fue muy interesante poder estar, bebiendo de esta fuente de los salmos, ¿no? Toda esa etapa. Y gracias por compartir con todos nosotros, porque hemos aprendido muchísimo en estos programas anteriores y seguiremos aprendiendo. Hoy vamos a hablar del Salmo 35. No vamos a hablar, vamos a orar con el Salmo 35. Así es que, amigos, si tienes la Biblia contigo, busca el Salmo 35, que es lo que vamos a dirigirnos hoy. Pero primero, explíquenos, doctora, ¿de qué se trata este Salmo 35? Bueno, el Salmo 35 no celebra una victoria, pero nos enseña, nos ayuda, nos da pautas qué tenemos que hacer durante este tiempo hasta que llegue la victoria de alguna situación concreta, ¿no? Vendría a ser el mientras tanto. Mientras tanto llega la victoria, ¿qué hacer? Y entonces yo creo que podemos distinguir en el Salmo 7 etapas, que ahora la vamos a ir viendo un poquito cada una, para qué hacer hasta que llegue la victoria. Y entonces podríamos decir como un vademecum, ¿no? Viste que el vademecum los médicos lo usan como una obra que es poco voluminosa, que tiene como los datos más importantes para las distintas enfermedades. Los tips, digamos. Los tips. Y entonces este salmo como un vademecum nos da tips de qué hacer hasta que llegue la victoria. Hasta que llegue la victoria. Obviamente todavía no estamos en la victoria, claro. Estamos en el mientras tanto, como dices, y podríamos comenzar a orar con la palabra de Dios y comentarla. Entonces, sí, les invito a que tengan su Biblia, porque vamos a ir comentando, nos va diciendo qué versículos vamos viendo. Bueno, entonces decíamos 7 etapas. 7, la primera. Entonces, la primera etapa es que va desde los versículos 1 a 3, que podríamos llamar presentar la urgencia. Presentar la urgencia. El problema que tengas o la situación grave que te esté acosando, presentársela al Señor. Y mira cómo lo dice el Salmo. Combate, Señor, a los que me atacan. Pelea contra los que me hacen la guerra. Toma el escudo y el broquel. Levántate, ven en mi ayuda. Empuña la lanza y la jabalina para enfrentar a mis perseguidores. Dime, yo soy tu victoria. Así empieza el Salmo. Así empieza, pero a ver, yo como un cristiano normal escucho eso y pareciera que estoy invocando a un Dios guerrero. Y sí, la imagen es esa, es la de un Dios guerrero, pero que no hay que tomarlo literalmente. Es una manera de pedirle a Dios urgente que se tome a pecho mi causa, que haga algo conmigo, que diríamos así en nuestra época, que se ponga las pilas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy en una situación difícil, en una situación de emergencia y necesito que el Señor pelee por mí. Fíjate, Ricardo, hay salmos en donde el Señor nos enseña a pelear, nos enseña a cómo tomar el escudo, nos enseña a cómo ir firme en la batalla,
Pero hay otros salmos como este que directamente el orante le pide al Señor que vaya él a la pelea, que vaya él a la batalla. Y entonces está bueno porque es una manera humilde de decir, yo no puedo solo. Yo no puedo. En esta situación me supera ampliamente. Necesito que vos pelees por mí, Señor. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos situaciones humanas nuestras en las cuales, no sé, una enfermedad grave o de algún pariente cercano, amigo cercano, o un accidente que uno no sabe qué hacer y hay que presentar? Tú decías que los salmos son palabra de Dios que Dios nos enseña para que se las repitamos a Él. Claro. Por lo tanto, esto que empieza, protégeme. Que dice, combate, Señor, a los que me atacan. Y entonces estos atacantes pueden ser personas, situaciones también, como vos decís, una enfermedad grave, una injusticia, una injuria, algo que yo no sé qué hacer, que no puedo ya más hacer nada, y entonces lo mando al Señor a que combata por mí. Y entonces eso es realmente un declarar desde el principio mi incapacidad para hacerme cargo de esta situación. No sé qué hacer, no puedo ya hacer nada y le pido al Señor que Él se haga cargo. En el fondo también comenzaría con un acto de humildad, de reconocimiento, como dices tú, de la incapacidad nuestra cuando llegamos a un momento en el cual en ciertos, vamos a decir, situaciones que tiene toda la vida de cada uno de nosotros, hasta aquí llegué, ya no puedo. Entonces, Señor, aquí te dejo la causa. Este sería un buen salmo para ese momento. Buenísimo. Es más, dos cosas le dice: ataca y defiéndeme. Usa armas que son de ataque, como la jabalina, como la rodela, y usa el salmo, ¿no? Se vale también de armas que son de defensa, como el escudo, como el baluarte. Y entonces le está diciendo a Dios, ¿con qué haría yo en tu lugar, Señor? Agarraría unas buenas armas para destruir al enemigo y por otro lado unos buenos escudos para defenderme a mí. Está buenísimo. Está bueno, pero no hay que confundir que Dios va a saltar con una jabalina para matar a los... Son antropomorfismos, decíamos, formas humanas con las que el orante le dice a Dios lo que él haría. Pero claro, no es lo que Dios haría. Claro, es lo que yo quisiera, desearía, ¿no? Que haga el Señor, que ataque y por otro lado que me defienda. Me parece muy bien. Y entonces esto es importante. Ahora, este salmo gira todo en torno al versículo 3. Que decía, dime, yo soy tu victoria. Todo el salmo, podríamos decir, tiene esa clave. La necesidad del orante de escucharse decir de parte de Dios, yo soy tu victoria. Es como una antífona, podría ser perfecta. Podría ser perfectamente una antífona que después de cada sección del Salmo repitamos, yo soy tu victoria. Yo, el Señor. Claro. No yo. Sí. El Señor te lo dice. El Señor lo dice. Esa necesidad que tenemos cuando estamos en el peligro, cuando estamos en la situación difícil, cuando estamos frente al enemigo, la necesidad de que el Señor me diga al alma, al corazón, internamente, yo con esto puedo. No tengas miedo, no temas, yo soy tu victoria. Apóyate en mí, confíate a mí, que yo soy tu victoria. Muy bien. ¿Y qué otras partes tenía que nos decías que eran varias? Después tiene, de los versículos 4 al 8, tiene una segunda etapa, que es desahogar el corazón, crea espacio para la alegría, para la paz, desahogar el corazón. Y entonces fíjate que es un poco fuerte, ¿no? Porque dice que sufran una derrota humillante los que intentan quitarme la vida, que vuelvan la espada confundidos los que traman mi perdición, que sean como la paja ante el viento, mientras el ángel del Señor los arrastra, que su camino sea oscuro, rebaladizo, mientras el ángel del Señor los persigue. Bueno, y así sigue pidiéndole al Señor que los destruya a los enemigos. Pero a mí eso me suena a venganza. Y sí. Es humano. Es humano. Es lo que siente uno frente al enemigo. Quiere que el Señor los destruya. Como, a ver, conozco casos de que, no sé, despiden injustamente a un empleado que llevaba muchos años con un
trabajo brillante por una injuria de alguien y lo despiden, y esta persona se siente tan humillada que desea el mal para esa persona. Primero, es natural aun cuando no es cristiano. Y es difícil, pero es natural, pero es difícil no sentir eso. Yo creo que también tenemos que ponernos en la situación del que está siendo atacado. Exactamente, ya lo vamos a profundizar cuando veamos la temática de los salmos imprecatorios. Pero estos son versículos imprecatorios que piden al Señor la destrucción del enemigo, pero es lo que Él le pide al Señor, no es que agarra un arma y lo mata. Él le dice al Señor que lo destruya y ya el Señor verá cómo. No lo va a destruir, claro. Pero es la manera de desahogar el corazón. Y eso es lo importante, que con esa rabia, esa impotencia que me genera la injusticia, la situación esta que no puedo controlar o que no puedo manejar, con esa misma fuerza le digo a Dios que lo elimine al contrario, que lo elimine a mi enemigo. De todas maneras, para seguir en esta misma temática, este mismo enemigo podría estar dentro nuestro, podría ser la ira misma. Totalmente, totalmente. Y le decimos al Señor que la destruya, sin destruir al pecador, pero claro, que destruye la ira, destruye el odio, pecado, destruye mi deseo de venganza. Totalmente. Y fíjate que al final de estos versículos, el Salmo demuestra la inocencia del orante. Y fíjate que dice, porque me tendieron sus redes sin motivo, me cavaron una fosa mortal, que los sorprenda un desastre imprevisto, que sean atrapados por sus propias redes, etc. Dice, o sea, yo no hice nada y de una manera injusta me han agraviado. Y entonces, bueno, yo proclamaré, dice, toda mi inocencia. No hay nadie igual a ti, Señor. O sea, el orante medio que lo seduce al Señor para que se mueva, para que actúe frente a la injusticia, al mal, a la persecución de estos enemigos. Bueno, esta sería la segunda etapa. Entonces, la segunda etapa, el desahogo. El desahogo que del tiene corazón. Una persona humana, natural, aun cuando no es cristiano, digamos, pero es necesario también desahogarse. Es necesario. Bueno, en los versículos 9 y 10, ahí dice, importante, anticipar la salvación en la fe, en la esperanza. Todavía no es un hecho que el Señor nos salvó, pero yo en la fe ya voy anticipando. Le voy diciendo al Señor, yo creo que sos mi victoria. Así que mira cómo dice el versículo 9 y 10. Pero yo me alegraré en futuro en el Señor, me regocijaré por su victoria, todo mi ser lo proclamará, porque no hay nadie igual a Él. Tú libras al débil de la mano del más fuerte, al pobre de aquel que lo despoja. ¿Ves? Ya está proclamando anticipadamente esta salvación que todavía no es un hecho, pero que Él cree y espera que va a ser posible. Entonces, a ver, el orante se desahoga, patalea, dice cosas que no debió haber dicho tal vez, pero después dice, yo me regocijaré porque tú eres mi victoria. Exactamente, me regocijaré por tu victoria. Es decir... la victoria es de Él. Es de Él, el Señor es el que hace victoria. Si yo lo mandé a la guerra a Él, yo mandé que Él me defienda y que Él ataque. Y entonces la victoria es de Él. Yo soy tu victoria, no nosotros juntos logramos la victoria, no. El orante se entregó totalmente y dejó la causa en manos de Dios. ¿Cuántas cosas cambiarían, no? Si aprendiéramos a dejar las cosas en manos de Dios. Esto me hace acordar a tantas cosas que nos pasan hoy en el mundo. Dejar en manos de Dios. Lo que sucede, doctora Verónica, es muy difícil esto. Y bueno, es un proceso de conversión que tenemos que hacer. No empuñar nosotros las armas, sino dejarle a Dios con sus armas, que obviamente sabemos que no son las nuestras, que sus modos y sus tiempos no son los... Claro. Él actúa con amor y misericordia, como decía el profeta Jonás, que se enojaba con Dios y decía,
yo no lo quería hacer porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Tal cual. Y ese es el arma del Señor, es el amor y la misericordia. Y la paciencia, Ricardo. Él espera los tiempos que hagan falta, que sean necesarios para corregir al pecador. Destruye el pecado, sí, pero nunca al pecador. Nosotros, cuando agarramos nuestras armas, destruimos todo, pecador, pecado, todo. Claro. En cambio, él respeta al ser humano, su libertad, pero lo corrige y va desarmando el pecado. Solo Dios puede hacer eso, solo Él. Bueno, entonces, Bien. la primera, presentar la urgencia. Urgente. La segunda, desahogar el corazón. Desahogarse. Tercero, anticipar en la fe la salvación. Saber que Él va a tener la victoria. Cuarto, resistir a la ingratitud y a los agravios. ¿Y eso cómo Fíjate, lo dice el Salmo? Y el Salmo lo dice así, en los versículos 11 y en adelante al 16. Se presentan contra mí testigos falsos. Me piden cuenta de cosas que ignoro. Me devuelven mal por bien, dejando mi alma desolada. Yo, en cambio, cuando ellos estaban enfermos, me cubría con ropa de penitente, afligía mi alma con ayunos, oraba con la cabeza inclinada. Y ellos eran para mí como amigos, como hermanos. Yo andaba triste, abatido, como quien llora la muerte de su madre, de luto quiere decir. Pero cuando yo tropecé, ellos se alegraron. Se juntaron todos contra mí, me golpearon, me desgarraban sin cesar, se burlaban, rechinaban contra mí los dientes. Una ingratitud total. Una ingratitud, pero a mí me hace acordar mucho a la pasión de Jesús. Totalmente. Esto puede ser, como nos decía siempre el querido padre Hernán, que toda la Biblia la leemos desde el vértice de Jesucristo. Totalmente. Por eso esta etapa, ¿no? de la cuarta hasta que llegue la victoria, hay que resistir a los agravios, a las injusticias, a las infamias, a las burlas. ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de todas estas cosas? Y hay que resistir, pero confiados en el Señor, porque yo he dejado mi causa en Él. Es verdad que los enemigos me van a hacer todo esto, se van a burlar, yo he sido bueno con ellos cuando me toca a mí me dan mal por bien, como dice el Salmo, pero no importa, es como lo decía el Señor, ¿no? Poner la otra mejilla y seguir esperando en Dios. Él en su momento nos dará y nos hará justicia, a su manera. A su manera y nos hará justicia. ¿Y cuál es la etapa siguiente? Dialogar con Dios hasta el heroísmo. No dejar nunca cerrar la puerta del diálogo con Dios. Fíjate que lo dice los versículos 17, 18. Señor, ¿cuánto tiempo vas a tolerarlo? A esta situación, ¿no? ¿Cuánto vas a tolerarla? Líbrame de los animales rugientes, salva mi vida de los leones, y te daré gracias en la gran asamblea y te alabaré en medio de la multitud. Fíjate que el mismo orante le reclama a Dios, que ya pasó mucho tiempo y no está haciendo nada, pero sigue hablando con Dios. O sea, tiene fe. Tiene fe y dialoga. Aunque está enojado y le parece demasiado tiempo que ha dejado el Señor pasar hasta que su situación se revierta. Pero sin embargo, no cierra la puerta al diálogo con el Señor. No se enoja con el Señor. Perdón, maestra, ¿puedo hacer una pregunta? Hoy escuchamos a mucha gente que nos dice, estoy enojado con Dios. Está bien. Está bien. Ahí en el Salmo ya lo estamos viendo. Está un poco enojado. ¿Hasta cuándo lo vas a tolerar? Claro. Pero sigue dialogando con el Señor. Ese es el tema. Enojarse con el Señor, o vamos a decirlo, es un tema difícil de explicarlo. Quejarse frente al Señor. Quejarse frente al Señor, pero dejándole a Él primero tener la confianza de que Él nos puede ayudar. Y que Él nos escucha a pesar de que no lo hace a nuestros tiempos. Esa es una clave de la fe, que los tiempos de Él son de Él, no son los míos. Yo quisiera que si hoy me hicieron una injusticia, mañana se resuelva. Claro, con un palo. Claro. Esa es nuestra naturaleza humana, que no es lo que va a querer decir el Salmo. ¿Y cómo sigue entonces? Y después, versículos 19 a 26, asegurarse de que el malvado no cante victoria.
¿Cómo hacemos para asegurarnos? Bueno, vuelve a imprecar. Le vuelve a recordar al Señor lo que Él haría con el malvado. Le vuelve a decir, Señor, elimínalo, extermínalo de la faz de la tierra. Que no siga haciendo mal a otros. Es otra manera, ¿no?, de decirle a Dios. Y entonces, por ejemplo, ¿no?, le dice que no canten victoria mis enemigos traicioneros, ni se guiñen el ojo los que odian sin, ¿viste? Cuando la complicidad... que uno guiña el ojo, claro, como diciendo, sí, somos Sí, cómplices. porque ellos no hablan de paz. Ellos no hablan de paz, sino que atacan a los oprimidos de la tierra, traman planes engañosos, se ríen de mí a carcajadas. Bueno, y entonces el orante le dice al Señor, Señor, tú lo viste, no te calles, no te quedes lejos de mí, despiértate, levántate, Señor. Señor, defiende mi causa, ¿ves? Es como que lo está increpando al Señor. Me hace acordar al Evangelio de Marcos, en la tormenta en el mar, cuando Jesús dormía en la popa del barco. Sí. Y que le dicen, despiértate, oye, que nos hundimos. Claro, porque el agua le estaba llegando al cuello. ¿Y esto es parecido? Esto es lo mismo, este orante ya no da más. Y entonces vuelve a desahogar su corazón porque tiene mucha rabia, impotencia. ¿Cuántas situaciones hoy en día nos ponen frente a la impotencia? No tenemos qué hacer. Imagínate nomás la pandemia, todo un mundo que ¿qué podía hacer? Nada. Y entonces había que decirle a Dios, apúrate, hace algo, que los enemigos no canten victoria. Bueno, entonces esta sería asegurarse de que ellos nos canten victoria, quiere decir que el mal no tiene la última palabra. No tiene la última palabra. Creer que el Señor puede con todos nuestros males internos y externos. A mí me gustaría que nuestros televidentes, especialmente todos aquellos que son catequistas y evangelizadores, de alguna manera trabajan en la iglesia, entendamos que esta queja no es una queja que termina ahí y que podemos quejarnos cuando se nos dé la gana. Yo creo que esto tiene que tener también una posibilidad de desahogo, pero no es la última palabra. La última palabra no la van a tener. Y que el mal no es solamente los otros que nosotros creemos que hacen mal, porque habría que escuchar también, como dice en la otra campana, a lo mejor algo hemos hecho nosotros, que nosotros no nos damos cuenta y que alguien nos sacó del lugar. Y bueno, y entonces ahí hay que... Quizás haya alguien que esté imprecando contra nosotros. Seguramente. Y entonces aquí viene este tema, saber reconocer que el mal también puede estar dentro nuestro y cuando le pedimos a Dios, elimina el mal, puede ser que elimine nuestros pecados, nuestros horrores, nuestra ira, nuestros deseos de venganza. Tal cual. Bueno, y terminamos con la séptima etapa que decíamos, creer y cantar el triunfo ya es vivir anticipadamente una victoria. Mira cómo termina el Salmo. Canten y alégrense los que desean mi triunfo, los que desean mi felicidad, repitan siempre qué grande es el Señor. Y entonces mi lengua pregonará tu justicia y cada día proclamará tu alabanza. Es decir, como una promesa de que también los que buscan conmigo el bien y que estamos buscando al Señor día y noche, se van a alegrar y van a cantar conmigo, y una promesa de que mi lengua alaba al Señor cuando llegue la victoria. Ahora estoy en esta situación de mientras tanto. De mientras tanto. Claro, pero ya voy anticipadamente cantando victoria en la fe. El Salmo me hace pensar en una montaña rusa. Que es la montaña rusa a veces de nuestra vida. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, damos un looping que llaman, o vueltas, o qué sé yo, y a veces no sabemos si estamos patas para arriba, patas para abajo, porque alguna vez yo he subido una de esas y uno no sabe dónde está. Pero a mí me hace acordar este salmo a la vida. Es un salmo que recoge más o menos nuestra vida, pero termina en el triunfo de Dios.
Totalmente. Y en la fe, sobre todo, lo más fuerte y lo más importante del creyente es esa capacidad de confiar en el Señor, que Él va a dar victoria a nuestras batallas, que en nuestras situaciones difíciles Él va a triunfar, pero tenemos que tenerle paciencia y saber que Él lo va a hacer a su modo, en sus tiempos, a su manera y no a la nuestra. Y no pelear nosotros. Y no tal vez. pelear nosotros. Hay Eso. casos en los que mejor dejemos que pelee Dios en nuestro lugar, o si no, nosotros sacamos cabeza y Sí, agarramos la sí. espada y matamos a la humanidad entera. Pero Sí, no. y eso no es lo que quiere Dios. No. No es lo que quiere Dios ni lo que nos enseña este salmo. Una palabra para terminar este hermosísimo momento que yo entiendo ha sido de oración y también de desahogo de muchas cosas que he pensado yo mientras usted nos hablaba, y creo que nuestros televidentes pasarán algo parecido. Para aquellos que están en una situación desesperada, ¿en qué les puede ayudar el Salmo 37? Este salmo yo creo que te puede ayudar para pasar de una situación en la que ya tocas límite, en la que necesitas que el Señor se haga cargo de tu causa, pero paralelamente va el Señor convirtiendo tu corazón. Porque esto es lo importante, que empezó dándole las armas para que el Señor vaya al combate y terminó confiadamente alabando al Señor, prometiendo en la gran asamblea cantarle, alabarlo por su victoria. Así que a mí me parece un salmo fantástico, ¿no? Porque nos va enseñando qué hacer hasta que llegue la victoria. Y bueno, creo que nos enseña a transitar la vida con mucha fe y mucha esperanza. Muchísimas gracias, doctora Verónica, y gracias a ustedes, queridos amigos, que día a día nos siguen y están siempre atentos a estos programas. Y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a vos, Ricardo.